¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo sin Mentiras. ¿Cómo durante la pandemia los ricos se hicieron más ricos? ¿Cómo pudieron? ¿De qué manera lo lograron? Cuando los más pobres, los de clase media, nos hemos empobrecido y hemos estado en dificultades económicas tremendas. ¿Cómo es posible? Esto te determina indudablemente la naturaleza grotesca del sacrificio desigual. Millones de personas que en la actualidad están arriesgando sus vidas para sobrevivir como trabajadores de primera línea, mientras los multimillonarios se benefician de una economía y de un sistema fiscal que está conectado para canalizar la riqueza hacia arriba, no hacia abajo. Pero además, los ricos pagan menos impuestos que hasta los más pobres. Increíble. Las obligaciones fiscales de los multimillonarios en el país más poderoso disminuyeron 79% entre 1980 y 2018. Sabemos también que los sistemas de salud se han privatizado en prácticamente todas las partes del mundo. Lo hemos visto con esta pandemia, dejando a los más desposeídos morir en las calles, en sus casas, en los geriátricos. La mayoría de las aseguradoras dicen que no dan cobertura a la pandemia. Y desde 1990, la riqueza de los multimillonarios se ha disparado 1130%. Esto supone 200 veces más que el escaso crecimiento que ha tenido el ingreso en un país que es el más poderoso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar durante el mismo periodo. Te digo más, los multimillonarios, es verdad, no causaron la pandemia, pero 4 décadas de recortes, de impuestos, a estos multimillonarios, así como sus lobistas han presionado gobiernos, han presionado países para que privaticen todo: salud, educación, servicios, telecomunicaciones, agua, y han dejado prácticamente en la nada la infraestructura pública. Ahí tienes a Ecuador, por ejemplo, tienes a Perú, tienes a Chile, tienes a Colombia, por solo mencionar algunos países. Además, cuando las empresas transnacionales de los grandes multimillonarios se han declarado en quiebra, caso Avianca, por ejemplo, que votó más de 25,000 personas, se declaran en quiebra, votan a sus trabajadores sin prestaciones, sin ningún tipo de compensaciones, piden rescates a los gobiernos que acceden, porque acuérdate que esos gobiernos son corporativos. Ese dinero lo utilizan esas empresas multinacionales, multirricas, no para pagar a sus trabajadores, no para compensarlos. No, lo utilizan para especular en la bolsa. Lo utilizan para comprar nuevas empresas. Lo utilizan para comprar títulos de valores. Lo utilizan para reinvertir en energía, en telecomunicaciones, en otras empresas. La riqueza de estos personajes, de estas multinacionales durante la pandemia, tiene un claro denominador: los recortes en materia de impuestos, en materia fiscales, las exenciones de impuestos,
el trasvase del dinero a paraísos fiscales, extraterritoriales. Hay más de 60 paraísos fiscales en el mundo. De hecho, el país más poderoso tiene uno en Delaware. Y estos rescates que el gobierno le da a estas empresas, las que se benefician verdaderamente son ellos, son las grandes empresas, no los más pobres, no los trabajadores, no. Todo esto, amigos míos, contribuye a seguir ampliando la brecha entre los ricos y el resto durante décadas. Y te doy un dato. Para 2016, 7 años después del final de la última recesión, el 90% de los hogares en el país más poderoso, el 90%, aún no se había recuperado de la última recesión. Mientras que el otro 10%, que eran los ricos, tenían más riqueza que en 2007. Y te digo más, en el país más poderoso, donde hay ya más de 40 millones de desempleados que han solicitado el desempleo, la cobertura por el desempleo, y el desempleo podría llegar a más del 20% como nunca antes. En ese país de las oportunidades, como quien dice, del sueño americano, en ese país los multimillonarios, la riqueza social, la riqueza total acumulada durante la pandemia, no me vas a creer, ha sido de 565 mil millones, aumentando casi el 20%. Han muerto más de 100,000 personas en el mundo por el virus. Perdón, en el país más poderoso por el virus. Más de 100,000 millones de estas personas no tenían seguro de salud. Muchas de las personas que se han recuperado han quedado endeudadas para toda su vida, porque los seguros o cubren la mitad, o cubren una parte, o no cubren nada. La mayoría en ese país más poderoso, ustedes saben cuánto tenían de ahorro. No tenían de ahorro ni siquiera $400. Más del 50% de la población activa trabajadora en el país militarmente más poderoso no tenía más de $400 de ahorros. Han perdido sus vidas, se contaminaron, murieron en sus casas, fueron deportados, presos, echados, tratados como animales, como lo que estamos viendo ahora con las protestas. Pero hay dos multimillonarios que resaltan durante esta pandemia. Jeff Bezos y Mark Zuckerberg han visto aumentar, amigos y amigas, su riqueza en más de 63 mil millones de dólares desde el 18 de marzo, hace apenas 3 meses atrás. Es más, desde esa fecha, 18 de marzo, y hasta el 19 de mayo, el patrimonio neto de los 600 multimillonarios del país poderoso aumentó de 2.948 billones a 3.382 billones. Todas estas cifras que te estoy dando son comprobables por The Guardian, por el Instituto de Políticas, por Forbes, por Reuters. No te lo estoy inventando, ni lo estoy sacando de la bilis, ni nada por el estilo. En marzo, habían 614 multimillonarios en la lista de Forbes. 2 meses después, hay 630. Y entre el 1 de enero de 2010 y el 10 de abril de 2020, perdón, 1 de enero de 2020 y 10 de abril de 2020,
34 de los 170 multimillonarios más ricos del país aumentaron sus riquezas en decenas de miles de dólares. ¿Tiene esto una explicación? ¿Qué crees tú? ¿Por qué sucede esto? Déjame todas tus preguntas, tus reflexiones, tus puntos de vista. Y en América Latina, ¿cómo nos ves con los multimillonarios? ¿Cómo has visto la pandemia cuando la gente ya no tiene ni para comer? Y estos se están enriqueciendo a manos llenas a costa de la pandemia. ¿Un negocio redondo? Claro que es un negocio redondo. Muchas gracias y será hasta la próxima.